Muy buenas noches para todos. Una vez más, la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, les da la bienvenida para estar, digamos, en este ciclo de conferencias públicas de la Asociación Médico Espírita. En este momento tenemos un invitado especial, el doctor Wilhelm Johannes Frinta. Él va a desarrollar la conferencia, entrevista en el día de hoy y vamos inicialmente a hacer nuestra oración para sintonizarnos con el trabajo de esta noche. Tenemos en este momento el doctor Frinta que entra a la sala nuevamente virtual para su presentación. Entonces vamos a dirigir nuestro pensamiento a Dios para pedir en estos momentos su protección, su orientación y permitir que los emisarios divinos, como el Maestro Jesús de Nazaret, ese gran médico de almas y cuerpos, pueda entonces, a través de estos equipos espirituales, brindar a toda la humanidad en estos momentos, en estas épocas de transición planetaria, las mejores vibraciones de luz terapéutica que nuestra humanidad necesita para estas orientaciones y estas asistencias que de esos planos espirituales se realizan en diferentes puntos del planeta. Deseamos que la paz y la armonía sean todos los hogares y que podamos entonces en el día de hoy poder recibir estas enseñanzas, esta visión terapéutica de la salud que nos trae el doctor Frinta para compartir en esta noche. Que en todos los lugares donde se conectan podamos participar de este intercambio, de este conocimiento y este compartir que en el día de hoy la AME Colombia tiene a través del doctor Frinta para todos. Bienvenido, doctor Frinta. Nos agrada tenerte aquí en este auditorio virtual de la AME Colombia y queríamos decir dos palabras de presentación del doctor Frinta. Su nombre completo es Wilhelm Johannes Frinta. Él es médico graduado en la Universidad de Innsbruck, en la Facultad de Medicina de esta universidad, que queda allí en Austria. Se graduó en el año 1980, pero desde su formación, y él nos irá a contar ahora, empieza uno de sus docentes a descubrir unas facultades que tenía, digamos, a través de las cuales los pacientes que le eran asignados, entonces tenían una recuperación mucho más rápida, algo que no tenía explicación en ese momento. Y entonces, desde el año 1994, él desarrolla esta terapia Frinta o método Frinta, que es una forma, digamos, de inmunomodulación también, como él mismo la llama, pero que utiliza campos vibracionales que permiten la recuperación de la salud, el control del dolor, genera, digamos, campos anestésicos también, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Ha tratado miles de personas desde esa época, principalmente aquí en Colombia, donde posteriormente se vino a radicar, y en diferentes hospitales damos fe, digamos, de los tratamientos y de las actividades terapéuticas, ya que en nuestro hospital de Facatativá estuvimos desarrollando con él unas sesiones terapéuticas que iniciaron con unos pocos pacientes, pero que terminaron en grupos de 50, 60 pacientes
y también en colchonetas donde se recostaban los pacientes para recibir la terapia Frinta. Él nos explicará ahora, en unos momentos, en qué consiste esta terapéutica vibracional y por todos estos trabajos desinteresados, porque hay que decirlo, él estuvo viajando al Hospital de Faca durante varios años y en todo ese tiempo no recibió un solo peso ni de pacientes ni del hospital. Fue una actividad terapéutica totalmente filantrópica, humanística, y eso le genera muchos merecimientos, ¿no? Entonces, así como lo hizo en FACA, lo hizo en otras comunidades también aquí de la Sabana y en Bogotá, y por esa dedicación a la salud comunitaria y a la salud de los seres humanos de una forma dedicada y desinteresada, recibió en el año 2009 una condecoración del Consejo Bogotá a la cual pudimos asistir y que fue realmente muy meritoria por parte de esta eh, agremiación institucional de Bogotá, el Consejo de Bogotá. Entonces, el doctor Frinta tiene una experiencia de más de 25 años en estas terapéuticas vibracionales que a lo largo del tiempo se han denominado de varias formas, pero los mecanismos terapéuticos que él nos va a explicar hoy a través de esta conferencia, entrevista, porque iremos preguntando algunos aspectos importantes, entonces van a ser explicados pues en el día de hoy. Y para las personas que tengan alguna inquietud, alguna pregunta, también entonces se podrán hacer por el chat y podremos ir planteándoselas aquí al doctor Frinta para el desarrollo de esta actividad de esta noche. Entonces, bienvenido, doctor Frinta. Nos alegra mucho tenerlo acá. Eh, Hay personas de diferentes ciudades de Colombia y diferentes países que se van conectando en el transcurso de esta conferencia para poder conocer más de cerca este desarrollo de toda su actividad terapéutica que ha tenido, sobre todo aquí en nuestro país, y al final pues seguramente nos contará cómo se han hecho estas variaciones durante este periodo de la pandemia, ¿no? Entonces, un saludo, doctor Frinta, aquí para todos nuestros asistentes virtuales. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, Fabio, me entregaste, a ver, algo de mucha alegría que aprendí de ti, aunque tú eres 10 años menor que yo. Y me toca decir eso quitarme el sombrero frente a esa situación, porque aprendiste mucho de ti en ese tiempo y realmente me hizo estar cambiando muchas cosas, mis pensamientos, que con cual yo vino acá y con cual yo termino mi estudio, con cual yo también tenía posibilidades de manejar la medicina desde escuela como tal y también como cirujano. Muchas gracias, Fabi, de verdad, mil y mil gracias. Mi vida ha sido algo de muchas cosas muy curiosas. Primero, mis antepasados es una mezcla de muchísimas genes checos, húngaros, eslovenos, rusos. Entonces yo pienso que aquí mismo está dentro el pensamiento o el gen de nómada, ¿no? Y siempre quería salir de ahí, no quería quedarme fijo en un sitio, quería aprender. Y finalmente, cuando yo empecé a estudiar en Innsbruck, desde el comienzo, yo siempre los miércoles por la noche escuchaba música paraguaya. Estamos hablando de 1973. Entonces, pero eso seguramente quedó en mi mente, mi sangre, y siempre fui también como el gen nómada para salir de ahí, no quedarme quieto en un país, en una parte. Pero bueno, voy a contar un poquito de las situaciones que se han abierto en mi joven
en mi juventud, a los 13 años, donde yo tenía prácticamente la primera presencia luminosa en la casa de mi papá. Era una impresión muy, muy intenso y yo, pues en este poco, durante muchos años no he hablado de esto con nadie. Y cuando ya terminé prácticamente mis estudios, cambió, me tocaba para meterme en la parte rural y donde realmente en el 1982 se hizo una sanación pues sin esperar de algo que a una sanación o curación inmediata, prácticamente inmediata. Se habla de una señora que durante 6 meses estaba con el abdomen abierto y estaba prácticamente para morirse. No había otra posibilidad para que se acelerara. Y entonces, pero de un día a otro, el comienzo de enero del 83, el profesor mío en ginecología me llamó, me dijo, oiga, ¿usted supo lo que pasó? Dijo, no, no, ni idea. La señora que estaba 6 meses con el abdomen abierto, ya se cerró de un día a otro. No podemos explicar qué fue. Y él me dijo, eso fue usted. Dijo, no, yo no fui, yo no hice una curación, jamás. ¿Ya? Significa, pasó algo independientemente de que uno se puede pensar de una imposición de manos, habían energías de por medio que hicieron esa sanación. Y en ese poco no puede decir realmente por qué, y tenía ninguna idea, porque realmente mis pensamientos eran de un médico de escuela y no más. Y entonces, después de esto, realmente no me puso mucho a pensar sobre esa situación hasta que llega el 1993 en una situación muy curiosa, cuando una persona, una paciente, entró en un estado cataléptico y yo no estaba cerca de ella, estaba como unos 3, 4, 5 metros de distancia. Entonces, después yo me di cuenta que si yo hago algo, no puede ser qué actitud me toca llevar mentalmente o espiritualmente, pero se generó una cosa muy interesante porque de allá empezamos con intentar cirugías sin anestesia. También hizo una en el hospital de Facatativá con el doctor Villarraga. Esto fue lógicamente el comienzo de algo donde dice, bueno, algo está pasando realmente. Entonces, ya pues no me quedo con esto, sino quería escarbar, quería analizar dónde me funciona este tipo de energía a seres humanos. Entonces tenía la posibilidad de conocer médicos del Hospital de Misericordia y del Hospital Infantil y de la materna infantil, donde también empezaron realmente las curiosidades, donde los niños que tenían problemas, sintomatologías graves de meningitis, meningoencefalitis, que no pueden hablar, niños con convulsiones, realmente empezaron a través de epilepsias, y hay diferentes tipos de epilepsias, empieza a mejorar, a veces con una sola terapia, a veces con una terapia de 3 minutos. Esto Eh, prácticamente. Willy, antes de continuar en esta parte, me gustaría que precisaras un poquito esa experiencia luminosa que tuviste a los 13 años. ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Qué fue lo que presenciaste? ¿Cuál fue esa energía luminosa? ¿Cómo apareció? ¿Qué significaba? Digamos, ¿cómo fue lo que ocurrió en esa época? Pues porque es realmente algo interesante como fenómeno, digamos, de efecto físico, ¿no? Correcto. Bueno, yo tenía 13 años, estoy en vacaciones, estaba cerca de mi cumpleaños y afuera pues estamos en Austria, solamente nieve y un frío tremendo, ¿ya? Y nosotros tenemos una estufa de aceite donde de un orificio pequeñito se reflejaba unas lucecitas al techo. Y con eso, y con el calor, o sea, entonces nuevamente empieza uno a dormir porque se sentía como acomodado. En cualquier momento de la noche, no sé cuál, en qué momento era,
Y todo digamos, esa habitación empieza con muchísimo luz, pero muchísimo, muchísimo luz. Y me hizo estremecer mi cuerpo durante también un tiempo que no puede ser cuánto tiempo duró, pero era un tiempo seguramente tanto que me dejó completamente exhausto y con muchísimo miedo, porque no conocía ese tipo de conocer algo diferente ese que yo conozco día a día, ¿no? Es decir, era una luz supremamente brillante y sentía muchísimos agujas en mi cuerpo. ¿Verdad? Eso es como digamos, un acupunturista que tiene, no sé, miles y miles de agujas que te traspasan el cuerpo prácticamente. Fue el impacto, ya me llamarlo personalmente, más fuerte que yo tenía. De ahí, lógicamente, vi otras personas que entran en trance y se ve una columna de luz frente a mí, pero no lo sentí solamente ocularmente. Yo puedo ver esto después en un convento acá en Chía. Y pues también fue curioso, me recuerdo con Fabio, fuimos en la capilla del Parque de Deva, cuando entra un rayo pero poderosísimo en la capilla, ¿cierto? ¿Te recuerdas, Fabio? Sí, Fue sí, sí. impactante, claro, fue impactante. Y eso lógicamente después me persiguieron muchísimas esas interferencias, o digamos no interferencias, esa entrada Fenómenos. de luz en mi presencia, ¿cierto? Ujú. Entonces, Muy interesante, sí, el fenómeno, porque realmente, desde el punto de vista espírita, es un fenómeno, pues, prácticamente de efecto físico, digamos, el hecho de sentir esa luz y esas vibraciones, digamos, que envuelven todo el cuerpo y algún significado tendrá, digamos, precisamente como mensaje, digamos, en relación al tipo de energía que debías manejar en esta existencia, ¿no? Entonces, aclaramos aquí, pues, para todos los que están conectados, que el doctor Frinta no es espírita, pero digamos, conoce mucho este tema de los campos vibracionales porque es prácticamente su trabajo y está haciendo referencia a estas experiencias, estos fenómenos que en el transcurso de su vida han sido muy numerosos. Tiene muchos fenómenos de efectos físicos, de pronto contar algunos, así como este hoy, pero que hacen parte de ese acervo fenomenológico que le ha acompañado durante su existencia, ¿no? yo Entonces, quisiera, sí, sí, para que nos sigas contando cómo nace tu facultad, porque nos contaste el caso de la señora que no le cerraba el abdomen y que en el sentido de cuando ya tú la viste, de un día para otro empieza a cicatrizar y es una observación que hace uno de tus profesores allá en la Universidad de Innsbruck, que es algo realmente muy valioso porque son los docentes, los profesores generalmente son muy racionales, muy científicos y muy pragmáticos, ¿no? Entonces, esa observación fue muy valiosa de parte de él y que hace esa asociación, algo que tú estabas apenas empezando a descubrir, ¿no? Entonces, ¿cómo sigue naciendo, cómo sigue surgiendo esa facultad y en qué momento tú te convences de que tenías alguna facultad, una cualidad, digamos, especial con estas energías? no, respecto a la cirugía, fue en Pfannenstiel, es una cirugía que manejan los ginecólogos normalmente, ¿cierto? Eso es como se raja prácticamente horizontalmente, ¿cierto? Normalmente por intervenciones ováricos, uterinos. Entonces, la aplicación fue muy curiosa en esa época, le ponen placas de hierro para que por la señora estaba bastante obesa. En ese entonces estamos hablando de junio del 82. Porque de junio hasta diciembre pasaban como 6, 7 meses prácticamente. Porque entonces el manejo terapéutico para cerrar la herida, ¿ya? Después, cuando se soltaron los puntos, lógicamente todo el intestino salió por allá. Entonces imagínate la situación, ¿ya? Entonces no había ni forma, ¿cierto?, para pensar que eso se va a curar un día. Pero lo curioso de todo eso es por qué mis profesores me, me culparon a mí.
Eso no entiendo. Eso es una parte que yo no entiendo. ¿Qué ego en la cabeza de esa gente? ¿Ya? Un profesor, el subdirector, bueno, etcétera. Yo siempre en la fila, tú sabes cómo es la cosa, y cuando es está la última en la Estudiante. fila. La última, sí, claro, de último. Ese es el problema, ¿no? Y tú te haces nada, tú hablas solamente todo esto. Entonces, yo creo que esa fue la primera vez que noté que no necesito mis manos para manejar, ¿cierto? En la curación, ¿ya? Hay algo más, hay una presencia aquí, porque yo en los últimos 26, 28 años, mucha gente ni siquiera yo los tocaba, ni siquiera me acercaba, ¿cierto? ¿Ya? Y simplemente en curarse, ¿cierto? Eso fue curioso, es una curiosidad impresionante, ¿no? Pero yo pienso que hay una cosa que quiero decir antes que, digamos, porque ya estamos ahorita ya 20 minutos. Es muy importante que yo hice un descubrimiento el 3 de septiembre del año pasado, precisamente en la cuestión de pandemia. Yo manejo mi celular con videollamada y había al otro lado, había la hija con la señora que tenía un problema de la muñeca. Entonces, no sé por qué me llegó algo en la cabeza. Dije, oiga, enfoca por favor tu celular exactamente sobre la muñeca de su mamá. Y yo entonces, yo dirigí mis manos con mi celular hacia allá y me di cuenta que a los 5 minutos la muñeca y el brazo de ella era paralizada. No tenía sensibilidad. Y después hicimos en minutos o segundos, cronometramos y la pérdida, la parestesia, o no, la parestesia, la pérdida de sensibilidad empieza prácticamente a los 2 minutos 30 segundos con ella, ¿no? De eso prácticamente el comienzo donde yo empiezo a pensar cómo se podría manejar, ¿ya?, esa distancia, ¿ya?, a cualquier parte del mundo, ¿ya? Y de ahí empiezo prácticamente con esto realmente y me di cuenta que sí, esas vibraciones térmicas, ¿cierto?, llegan hasta cualquier parte del mundo, ¿ya? Y la gente sienten lo que estamos haciendo, ¿ya? Y si quieres uno, digamos, lógicamente, medir la cuestión, se puede hacer con la cámara de infrarrojo. ¿Tú recuerdas, Fabio, cuando hicimos con los militares acá en las investigaciones con la cámara de infrarrojo? Pues también con el medida de Joule podría ser, ¿no? Mirar el grado de energía que uno va llevando hasta la otra parte. Significa, yo tomo el vehículo, prácticamente las frecuencias electromagnéticos y los campos magnéticos del satélite, ¿cierto? Como vehículo, y monto sobre el vehículo las vibraciones térmicas y llega directamente allá. Entonces, explícanos, doctor Frinta, digamos, explícanos cómo es tu terapia, cómo es la terapia Frinta. Muy Digamos, bueno. que la gente entienda, digamos, cómo, es decir, tú ya nos contaste cómo ocurrió los hechos allá en Innsbruck, entonces cómo después terminas acá en Colombia y empiezas a hacer la terapia Frinta, ¿de qué forma? Imposición de manos, nosotros en el campo espírita lo conocemos como pase espírita, sin tocar al paciente. Obviamente, digamos, ¿cómo haces tú la terapia Frinta y cómo empezaste a desarrollar, digamos, tu terapia ya a nivel del consultorio, digamos, donde tienes solamente camillas, no prescribes medicamentos y solamente con la imposición de manos? Cuéntanos cómo es esa. Bueno, la experiencia empieza prácticamente con la persona que estaba en catatónico en el 93. Cuando empiezan con las cirugías sin anestesia, ¿cierto? Fue una curiosidad que yo hoy todavía no me puedo explicar. Absolutamente no. ¿Por qué empieza? Mire, yo no conozco libros de espíritas, no de pase de unas manos, no en magnetismo, ni mesma, nada. Simplemente, yo era pues, ignorante frente a esa situación. Pero un momento llegó y dijo, bueno, ahorita voy a colocar una mano sobre la cabeza de una persona, de otro voy a paso sobre el cuerpo. ¿De dónde viene esto? No te puedo decir. Significa que podría ser que alguien está al lado mío, me dice, oiga, haga tal cosa, ¿cierto? ¿Verdad? Pero no te puede decir quién fue. Pero simplemente muchas cosas pasan, lo mismo con la anestesia a distancia, ¿no?
porque me llegan esas ideas. Las ideas, tú tienes un cerebro y te manejas siempre lo mismo en tu cerebro, pero en un momento te salen cosas nuevas y tú no entiendes por qué te salen esto, ¿verdad? Y después, lógicamente, empezamos en forma masiva, pero en Facatoría, en Chía, se mataban miles y miles de personas, ¿verdad? Entonces yo pienso que cuando tú me preguntas, bueno, cuéntame un poquito más de esto, depende, yo pienso, depende mucho de la disposición, lógicamente también la fe, pero la disposición del ser humano, o si es un animal o un bebé, es la disposición de la mamá o el dueño del animal, ¿ya? Que transmite esa energía, es como rápidamente, eso es impresionante. Y ahorita manejo un ave que es chiquito, tenía un tumor hace 3 días, o ella no, casi no lo tiene, ¿ya? Es decir, y toda distancia. Significa necesito algo plasmado, ¿ya? No es genético, una cuestión donde uno dice, oiga, cuando tú estás ahorita viviendo ahorita acá, durante tantos años, miles de años, había un ser humano. ¿Qué pasa con las almas que han pasado con esos centenares de años, miles de años? Y cuando lógicamente me llegó un momento, cuando dos notarios de Estados Unidos vino a mí hace como 20 años y me preguntaron, me dijo, ¿usted sabe lo que usted hace? Y dijo, no, ni idea. ¿Quiere que le cuento? Y me dice uno, al lado suyo hay como más o menos 50, 60 entidades de seres humanos de diferentes épocas, diferentes vestidarios, etcétera, ¿cierto? Y también tenía personalmente, también directamente contacto con personas que acompañaba yo prácticamente para que se muera. Y me recuerdo un caso muy bien, tenía cáncer de estómago y después a los 15, 20 minutos ya se abre los ojos y yo le pregunto, ¿qué lo vio? Le digo, no, al lado mío habían 4 personas con túnica romana. Túnica romana. Y dijo, parece que el primero era calvo y estaba las manos cruzadas y dijo, no había nada que hacer. Eso no dije simplemente con las manos, con la cabeza se movía. Entonces, ese tipo digamos, de relatos de personas que acompañaban en los últimos segundos o minutos, ¿cierto? Siempre fue muy agradables, pero muy agradables porque la gente cuenta cosas fantásticas que se ven, ¿ya? Y también, digamos, no solamente en los últimos minutos, segundos de su vida, sino también en cualquier momento de la terapia, ¿cierto? ¿Ya? Siempre juran, había siempre algo al lado de ellos, ¿ya? Que les tocaba, que las acariciaba, se siente las manos en el abdomen, ¿ya? Entonces, ¿qué más uno puede decir? Lógicamente, hay algo. ¿De dónde viene esa energía? Pregunto yo, porque, digamos, yo no soy que emana toda esa energía para anestesiar a una persona. Exacto. Pero entonces, digamos, para que el público que nos está escuchando entienda, ¿a qué distancia colocas tú las manos del cuerpo del paciente, de la persona que viene con su necesidad de salud? ¿A qué distancia? Cuando haces la terapia presencial, porque ahorita pues está en este campo de la virtualidad, ¿no? Pero presencial, ¿a qué distancia colocas tus manos del cuerpo del paciente? Es muy buena la pregunta. Nuevamente manejo 2 manos con una persona, pero cuando hay varias personas me toca partir una mano en un lado y el otro lado del terreno donde están sentados o están acostados. Lo curioso es que alguna voz interna me dice, ya es suficiente. Eso nunca hablamos los dos. Algo me dice, ya, salga de ahí. ¿Ya? Entonces puede ser 20 segundos, puede ser 25 segundos, puede ser 50 segundos, pero más de no pasa, nunca. ¿Y a qué distancia la superficie del cuerpo? ¿10 centímetros, 20 centímetros, digamos, Entre, aproximadamente? entre 1 pulgada y 10 centímetros. Ah, ok, listo. Este es muy importante, digamos, es lo que tú llamas entonces la terapia frinta, ¿no? Que has desarrollado. Y cuéntanos, digamos, por ejemplo, dentro de estas experiencias, digamos, tenidas eh,
a lo largo, digamos, de estos 25 años, ¿en qué patologías, en qué áreas, digamos, funciona más? Digamos, cuando estuviste en Facatativá vimos casos de infecciones en piel, infecciones urinarias, infecciones en cuestión de dermatitis. Es decir, la piel es un órgano que es muy receptivo a estos campos de energía, a estas vibraciones. Tal vez la parte embriológica nos ayude a explicar algo porque la piel se vive embriológicamente de la misma capa embriológica que el sistema nervioso central y periférico. Y eso debe tener alguna razón fundamental en estas terapéuticas, porque de hecho el sistema nervioso central y periférico es el sistema más sensible para captar las energías. Es un sensor, sabemos dentro de la doctrina espírita que, por ejemplo, la pineal es un transductor transdimensional de vibraciones del mundo espiritual al mundo físico. Y obviamente diferentes partes del sistema nervioso central actúan en diferentes procesos, no solamente mediúnicos, sino terapéuticos, de efecto físico, etcétera. Entonces, en el caso tuyo, estas acciones que se hacen, por ejemplo, en patologías de piel, realmente nos ayudaría a dar una explicación de por qué funcionan mejor también en patologías de piel, no solamente en masas tumorales o en otras circunstancias que has tenido, digamos, buenos resultados. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, yo pienso que nosotros con la hemerología aprendimos muchas cosas, lógicamente, que la escuela nos entregó, ¿de acuerdo? ¿Ah? Entonces, y yo pienso que tiene mucha razón, pero me di cuenta que mi campo es mucho más amplio. Por ejemplo, yo quisiera comentarle unas cosas, además que todo con el COVID. El COVID realmente tiene problemas de la trombosis. Entonces, mi terapia maneja la trombolisis. Y eso es comprobado con ecos, etcétera. Si hemos visto, por ejemplo, 3, 4 en la pierna ilíaca o, bueno, lo que sea, coronario. Con una terapia lo puede diluir, por ejemplo, el trombo. Eso es fantástico. Nadie lo va a creer, hay que mirar las cosas, ¿cierto? Es una vasculitis, por ejemplo, ya empiezan a tener vasculitis inmunológica o septicemias. Y bueno, hay ciertas personas con esclerosis múltiple empiezan a reaccionar, otros no, no sé por qué. ¿Ah? Traumas, reabsorción de sangre intracraneal, por ejemplo. Yo siempre digo a la gente, por favor, cuando tienen accidente, pues traigan al muchacho acá. Lo reabsorbe la sangre inmediatamente sin hacer nada. Eso es fantástico también. Entonces yo pienso que varias cosas, claro, yo me alegro de dermatitis, yo me recuerdo de un niño que la teníamos hace en 2004, 2005. La piel salió toda la piel y sangrando por las uñas, tenía como 2 o 3 años, fue impresionante y la imagen. Y él vivía en Tierra Caliente y necesita aduanas, porque no tiene albumen, ¿no? Para que este albumen digamos, lo tiene un filtro por el ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los ojos, por ejemplo, glaucomas, y glaucomas nuevamente me salen muy bien, ¿no? Pero yo pienso que hay muchas otras cosas, ¿no? Pero yo pienso que hay que comentar también una cosa. Cuando hablamos de espírita, esta parte espiritual, me di cuenta una cosa, y que ese proceso que ha pasado yo durante varios años, llega un momento de un equilibrio interno. Yo quiero comentar esto. Mientras tanto que yo tengo un equilibrio interno permanente, yo puedo ayudar mucho mejor a las personas. El equilibrio interno, yo pienso que cuando tú dices a un médico esto, bueno, ese es el amor que uno tiene al prójimo. Decir eso es una tontería, eso no existe. No, está equivocado. Porque realmente que tú manejas no solamente como médico, algo psicológico, sino algo pastoral. Y eso es muy para cómo lo va a dar, todo de lo que tú sientes que necesita la otra persona dárselo, ¿cierto? ¿Ya? Y el paciente puede ser que no mejore,
pero algo recibe, porque eso es precisamente lo que me pasa con la gente. Curiosamente se llevan algo al otro lado. Yo pienso que, y mientras tanto que el médico hoy, digamos, es que hoy todo es lógicamente de ridiculizar toda la gente cuando llegan con cosas como yo los manejo, ¿ya? Pero yo cuando le pregunto, digo, venga por acá, mire, muéstrame el pie ahorita que vamos a amputar. Mañana ya no está para amputarlo en 2 días, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Él tiene que acabar, digamos, agachar la cabeza porque frente a una situación esa no lo puede ser, por más que es, llamámoslo, en contra de este tipo de místicas, en contra de cosas que no puedes explicar, pero son evidencias, son realidades que a mí pasan eso pues casi a diario, ¿no? Entonces, yo pienso Billy, que ¿cómo ha sido, digamos, tu asistencia a pacientes, digamos, que ya están moribundos, digamos, eso por un lado, y cuáles son esas experiencias espirituales que has tenido a la par de las terapéuticas que realizas? Excelente pregunta. Yo pienso que algo vibra conmigo. Si hablabas de seres que me acompañan, ¿cierto? ¿Ya? Esos seres me acompañan con todo ese equilibrio que tienen ellos, ¿no? Hacia la otra persona, ¿ya? Y me da fuerza también, porque yo soy un ser humano como tú, como cualquier persona, ¿ya? Entonces, es una cuestión que una lleva esa fuerza a la otra, ese lenguaje a nivel nítidamente espiritual. Entonces yo pienso que cuando él capta esa cuestión, ya se normaliza, se tranquiliza, ¿cierto? Desafortunadamente, muchas veces no tengo el acceso porque los familiares no lo dejan acercarme a las personas cuando está en la clínica como la Santa Fe, etcétera, y creen los 50,000 médicos que son mucho mejores que cualquier otra cosa. Entonces, ahí donde uno que hace nada. Estoy me pasando ahorita con un paciente, desafortunadamente, y quería hablar con ella, pero no pudo. Sí, ese es el problema. Yo estoy seguro que esa parte pastoral del médico, ¿ya? Debe ser una parte integral para cualquier médico. O el médico se forma, ahorita más mujeres que hombres, así es la estadística en Colombia, pero no hay que estar pensando en ellos. Sale a los 21 años como médica, ¿ya? Pero la parte psicológica, espiritual, no tenía idea, ninguna. ¿Ya? Y entonces, porque no quieren acercarse, tienen de pronto un temor allá, ¿cierto? Para llevar a cabo algo que de pronto para ellos también sea muy enriquecedor para crecer internamente. Porque lo que tú te creces en ti espiritualmente, tú le das al otro. Y es como un ping-pong, ¿ya? Y yo pienso que a la vez que tú logras hacer la cuestión, esa es una lástima realmente, porque muchas profesiones le falta, no solamente la parte de medicina, la médica. Eh, Billy Flinta, digamos, tú, digamos, esas entidades o esos seres que se han percibido, que los pacientes que tú les haces la terapia han percibido a tu lado, ¿tú los percibes también o no? Eh, yo siento, sí, claro, pero no con un paciente, cuando digo, es como vulgarmente me recargan. Yo estoy solo acá frente al monitor y tengo un pensamiento que no queréis si quiere meterme en ese pensamiento. Pero siento una vibración en mi cuerpo tan tremenda, ¿cierto? Que me hace a veces llorar. Sí, pero digamos, ¿los percibes durante las terapias o no? No, nunca, Ok, nunca. pero los pacientes sí los perciben a tu lado mientras están en las terapias, según las Y, versiones de algunos pacientes que han percibido esas, no correcto. solamente energías, sino las presencias de seres espirituales, ¿no? Sí. Después varios tipos de manejos, digamos, cómo se exteriorizan prácticamente esas entidades, llamémoslo así. Pueden ser, sienten campanitas, aromas, presencia que alguien está tocándolos. Um, sí,
Muy curioso. Inclusive las personas que manejan Australia ahorita me dicen lo mismo, ¿no? Digamos, vienen con, me pasó esto, es curioso. Viajan, esas entidades viajan. Otra pregunta, doctor Frinta. Eh, ¿Tú sientes, por ejemplo, cuando transmite la energía, calor en las manos y, digamos, puedes diferenciar, por ejemplo, que a un paciente le dan más energía que a otro digámoslo así, la calidad de vibración que transmites a los pacientes depende de las patologías que tengan? No, no, Es decir, mis esa manos son energía es similar para todos. igual, Ya. igual, igual. Hay, Solamente cuando tú mires, por ejemplo, con la cámara infrarrojo, el calor digamos, que emanan las personas. Me ve con una paciente de Montreal, ¿no? Ella tenía sintomatología de COVID, estamos hablando octubre, ¿no? Pasado. Entonces, yo le transmití esto y el mismo esposo me dijo, oiga, y la noche, diciendo, cuando se despertó en la mañana, dijo, tú siempre estás muy frío. Pero ahorita tu pulmón y todo, y es impresionante qué calor emanas ahorita, ¿verdad? Son evidencias, ¿no? Digamos, como comentan la gente, ¿no? Que vive con nosotros personas. Por eso me fijo mucho lo que diga el otro, que están allá, la mamá, el papá, ¿cierto? Y nosotros somos muy miopos, nosotros no nos miramos muchas las cosas. Yo, por ejemplo, yo insisto mucho, mire bien el paciente, mira a la mamá, mira el hijo. ¿Cuáles son qué cambio ha tenido, cierto? ¿Ya? Un niño autista, por ejemplo, ¿no? Eh, Bueno, recuerdo un caso de los muchos que se trataron ahí en el hospital de Faca en esta época de la década de finales del 90, ¿no? Y principios del 2000, ¿no? Eh, Recuerdo un señor que había tenido un trauma por una hélice de una avioneta, tuvo un trauma en el antebrazo y en la mano. Y él, ese antebrazo y esa mano lo tenía prácticamente casi inmovilizado. Le han hecho no sé cuántas terapias y había asistido a diferentes especialistas de fisiatría, etcétera. Pero, digamos, la medicina había llegado a un límite. Entonces, él supo de las terapias que se hacían en el hospital con el doctor Frinta y empezó a asistir. Recuerdo pues diversos casos porque hacíamos la asistencia previa y posterior, digamos, de los pacientes que entraban a la terapia ahí. Y recuerdo que él con las primeras sesiones empezó a tener ya unos movimientos en sus dedos, en su mano, y eso a él le causó tanta alegría, tanta felicidad, que cuando llegó la siguiente vez, él movía sus manos y con alegría decía, es la primera vez que estoy pudiendo mover mis dedos después de tantos años que no podía, y se le desgranaban las lágrimas de la felicidad que sentía de que con la terapia estaba pudiendo mover esos dedos. Esto nos pone de plano en una reflexión de las diferentes facetas de acción que tienen estas terapéuticas vibratorias, digamos, este tipo de energías que tú manejas, porque de alguna forma genera una inducción neuromuscular para acelerar un proceso de regeneración. No podríamos decir cómo, desde el punto de vista científico, opera eso, pero lo que se ven son las evidencias, como en este caso del señor que ya podía movilizar sus dedos que antes no los podría hacer. Entonces, son evidencias, digamos, de que hay un efecto terapéutico allí. ¿Que cómo ocurre? Pues es decir, todavía inclusive la ciencia no puede explicar cómo el Maestro Jesús, cómo los apóstoles, cómo Lucas, que era médico, curó leprosos y generó una transformación de la materia donde desaparecen los lepromas y quedaba la piel totalmente sana. Todavía la ciencia médica hoy día no puede explicar cómo ocurrieron esos procesos terapéuticos de transformación de la materia del cuerpo, la superficie. Obviamente tenemos explicaciones espíritas para ello, a través
de un fluido ectoplasmático que se maneja y que sirve de materia prima, digamos, para recomponer tejidos. Eso puede ser parte, digamos, de unas explicaciones que desde el punto de espírita se podrían generar, pero es para ir al punto de que esta terapéutica, digamos, ayuda en procesos neurológicos y neuromusculares. De alguna forma produce una inducción o una regeneración o acelera una regeneración para eso, ¿no? ¿Recuerdas, digamos, de esos casos así, Billy? Claro, me llegó, hace rato, me llegó, hace como 2 años, me parece presencial todavía, los últimos casos presenciales de un señor con un problema, una atrofia muscular, lo que es la parte, no sé por qué la causa de esta atrofia muscular, pero él no pudo desde la parte de la mano, por ejemplo, estaba ya atrofiada y no tenía manejo motor, ni fino ni gruesa, no recuerdo derecho, izquierdo. Lo único sé que con 2 terapias, maxi con 3 terapias, él empieza a volver otra vez la sensación de su motricidad, ¿no? Puede ser algo genético. Yo pienso que yo tengo, como médico, yo pienso que muchas veces no me gusta meterme en la parte, mezclar este tipo de mezclas genético con energía, pero algo me dice, sí se podría manejar algo. ¿Cómo se manipularía esto? ¿Cierto? Ya en forma sanamente, no me conocen las vacunas, sino sanamente. Entonces yo pienso que existe la posibilidad, ¿no?, de recuperar cosas, ¿no? Y yo pienso que, mira, solamente el hecho a mí me dicen que me puede bilocar, o sea, mi persona puede presentarse en cualquier parte del mundo, puede ser varón, puede ser anciano, lo que sea, ¿cierto? Pero me han visto. Ese existe, no hay explicación por tal. Significa que esas energías van viajando por todo el lado, todo el universo, ¿cierto? Y tiene alguna razón para dar, digamos, llámate, entonces, católicos o, digamos, hablan de milagros, ¿no? Digamos, como tal, ¿no? Yo soy muy cauto en esa cuestión, ¿no? Porque tú sabes que somos médicos, nos gustan las análisis, etcétera, ¿cierto? Entonces yo pienso que es muy importante esa parte, ¿cierto? Yo pienso que esas cosas, curiosidades místicas, misteriosas, ya, afuera de seres, ¿cierto?, existen. Y hay que aceptarlos, ¿no? En qué tanto se puede transmitir a otras personas. Tengo ahorita 5 personas que estoy ahorita enseñando desde unos 3 años. Personas de una médica, una fisiatra, hay una PH, en neuroscience, hay otro médico adentro, digamos. Ellos tienen que, cuando se están haciendo terapias afuera, ellos se conectan conmigo y manejan las terapias a su manera, ¿ya? Ellos se conectan. Eso es una forma que yo me inventé. Y funciona, hasta un cierto punto funciona. No sé, no te puedo decir esto, estamos prácticamente empezando con esto, ¿no? Y entonces yo pienso que, pero fíjate, las energías son manejables. Hay que buscar cómo se pueden manejar mejor esas energías. ¿Ves? Claro, pero de todos modos, la persona que tiene la facultad, porque es una disposición de su organismo, de su sistema nervioso, digamos, es una facultad propia que, como en alguna época hablábamos, se puede enseñar la técnica, frinta, de imposición de mano, etcétera, pero no se puede transmitir la facultad. Y eso es válido para todas las facultades. Kardec, digamos, en nuestra doctrina espírita, él clasifica los fenómenos en anímicos y en mediúmnicos, ¿no? Y igual que sucede con los fenómenos mediúmnicos, que no se puede transmitir, digamos, esa facultad, porque el que tiene la facultad es el que la posee. También los fenómenos anímicos, ¿no? Y el fenómeno, por ejemplo, de bicorporiedad está estudiado dentro de los fenómenos anímicos, porque es propio del individuo. Es un fenómeno donde puede proyectar, digamos, su ser a otro lugar, digamos, distante. Es un fenómeno de bicorporeidad.
y lo que tú llamas bilocación, porque está en dos lugares al mismo tiempo. Es un fenómeno anímico para ser entendido que no es ningún fenómeno mediúnico, pero que, digamos, obedece a circunstancias muchas veces necesarias para un proceso terapéutico. En Brasil han habido casos de personas que estando en un determinado local los ven en otra parte haciendo asistencia en salud y no estaban allá físicamente. Era su, digámoslo así, cuerpo espiritual, perispiritual que estaba en ese lugar desarrollando una terapéutica porque así se dio esa necesidad, ¿no? Entonces, aquí hay una persona del chat que pregunta eh, que digamos, que tú piensas, digamos, si esta es una facultad, digamos, eh, propia, digamos, o también eres parte como instrumento de Dios para una tarea aquí en este plano físico. Yo pienso que sí, todos somos parte de elementos, parte de Dios. Dios es todo, ¿no? Acá, digamos, yo pienso que él puede presentarse en cualquier forma, ¿no? Si uno tiene esa conexión, llamamos espiritual, que es un Dios, ¿no? Que maneja acá como el arquitecto del universo, ¿no? Yo pienso que él te da, por ejemplo, eso está en clases de escritura, ¿no? Esa parte está en la escritura, ¿no? Eh, sobre los dones hablan también de la escritura, del Antiguo Testamento y el Nuevo también. Ok. Hay varios temas que es importante que abordemos antes de terminar el día de hoy, porque pues hay muchas preguntas también, y es el tema de las cirugías invisibles. Resulta que el doctor Frinta, con algunos de los pacientes, en ciertas ocasiones, el paciente le ha referido que después de la terapéutica le ha salido alguna cicatriz en el lugar donde ocurrió la aplicación del magnetismo y que posterior a eso, pues un proceso pues de mejoría, ¿no? Entonces, explíquenos, doctor Frinta, cómo es eso, ese fenómeno de las cirugías invisibles, que así la ha llamado, para entender un poco y que el público, digamos, que nos asiste hoy, entienda cómo es ese fenómeno de las cirugías invisibles que también ha acompañado en algunos momentos la terapia Frinta. Correcto. Vamos a regresar a 1995, creo que fue cuando empecé en el hospital de Facatativá. Había muchas personas allá sentados. Tú trajiste un amigo que parece que era vidente, y es vidente, entonces me dijiste, mire, allá está sentado alguien. Entonces, las personas aquí frente a nosotros estaban en las colchonetas una señora, y entonces me dijo, y todo el mundo escuchaba, ¿no? Dijo, doctor, a mí me senté en las manos y mi estómago. Y yo no sé qué hicieron mi estómago. Entonces llegó este señor, dijo, oiga, usted tiene un quiste en ovario, ¿no? Yo vi cómo lo operaron. Fue muy curioso. ¿No te recuerdas? Sí, pero tú me mandaste una foto de una vez de un Ah, paciente sí, que tenía una línea, digamos, como una correcto. línea con una cicatriz y eso surgió a raíz de una terapéutica. Eso es correcto, ¿no? Eso fue acá en Bogotá. Creo que fue en 2009, 2010, 2008, 2009, más o menos. Señor, como de unos 65, 66 años, un ingeniero, me dijo, doctor, quiero comentarle una cosa. Digo, sí, mira que usted hace cirugía invisible. Digo, yo, ¿qué? ¿Cómo así? Digo, ¿cuál? ¿Por qué? Entonces me dijo, no, me está saliendo aquí una línea, parece un bisturí en la bisturí, sí, parece como un bisturí. Como rojizo, una línea delgadita, ¿cierto? ¿Ah? Y usted que tenía, de que yo no tengo un problema acá de ligamento, etcétera, ¿cierto? ¿Ah? Y entonces digo, ¿y cómo lo siente? No sentía mucho dolor en esa parte que no tenía antes, ¿no? Después vino otra vez y dijo, ¿usted está tomando fotos? Digo, sí, yo tomé fotos. Digo, cada día me tomo fotos y todas las fotos me trajo, ¿cierto? Y se ve como poco a poco desaparece la cicatriz, esa línea roja, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces ya pues
Está bien, ¿no? Es decir, eso son cosas, y lógicamente otra cuestión, me recuerda una abogada que viene de Tunja y que es muy profunda. Me costó mucho trabajo para despertarla. Entonces me dijo, ah, oye, doctor, ¿qué me pasó? Llegaron 4 muchachos en blanco y me dijeron, el doctor ya viene. Entonces, ¿y qué le hicieron? Después usted vino, ¿cierto? Y pasó sus manos abajo de mi garganta bien profundo, ¿verdad? Y después no supo más. Entonces, son relatos, ¿ya? De este mundo, ¿ya? Que me acompañan, ¿de acuerdo? Claro, es como un grupo terapéutico que te acompaña y que hace otras labores, digamos, adyacentes a lo que tú realizas. Bueno, Digamos, como que tú generas o aportas la matriz energética para realizar otros procesos más profundos en los pacientes o en el cuerpo de los pacientes, ¿no? Doctor Frente, aquí hay una pregunta, hay varias preguntas, no sé si alcanzaremos a resolverlas todas, pero está Vianey Enríquez conectada desde Estados Unidos. Ella pregunta, ¿nos podría ampliar sobre los resultados en autismo? muy bien. Autismo, normalmente el autismo sí es, yo pongo en categoría, digamos, autismo casi perfecto. Digamos que es más del 80%. Ellos tienen signos claros, ¿cierto? Que podemos decir, pero cuando hay señas que se pueden socializar un poquito y no pasan más de 7, 8 años, 9 años, ¿cierto? Hay posibilidades de hacer bastante cosas efectivas con el niño. Normalmente esos niños manejo en el sueño profundo. La gente me llama a la 1 o 2 de la mañana cuando el niño está durmiendo y durmiendo yo aplico la energía. Ujú. Ok. Hay una persona, Yolanda Rodríguez, está preguntando que si estas evidencias están escritas en algún texto o quedan solo a los pacientes que se han curado. Yo Entonces, tengo 2 libros. sí, Son 2 libros. nos faltó comentar en la presentación también que hasta el momento tiene el doctor Frinta publicado 2 libros. El primero de ellos se llama Sanación Energética y el segundo tiene un nombre muy curioso que se titula Grita. Es como un llamado, ¿no? Sí. Y se ha visto pues una evolución en estas publicaciones, ¿no? Eh, porque Esos van a también, salir ahorita en alemán, los 2 libros, en Suiza, Suiza, Austria, alemán, y en inglés también los tengo acá, el primer libro. ok. Hay otra cosa importante, digamos, para comentar, digamos, antes de dar paso a otras 2 preguntas de las que han llegado aquí por el chat, y es estos aspectos, digamos, que, digamos, tú has evolucionado en tu concepto en relación a la terapia misma, porque te has dado cuenta que, digamos, para el bienestar integral de los pacientes, no solamente necesitan de la energía, sino que ellos también necesitan ayudarse, automejorarse, digamos, aprender a perdonar, aprender a amar, aprender a ser mejores seres humanos, es decir, a transformarse, ¿no? Eso en realidad se sintoniza mucho con el pensamiento espírita, donde hablamos precisamente de la transformación moral como un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución en tu concepción de salud para, digamos, aunar a la terapéutica vibratoria, la que tú llamas la terapia frinta, y adicionarle estos aspectos, digamos, que llamémoslos, son terapéuticos, es decir, una terapéutica adicional a la energía, pero que tiene que ver con la forma del ser humano, con la forma de ser del paciente y cómo debe asumir mejor estos procesos de vida en su ámbito familiar, en su ámbito laboral, es decir, esas cosas que él tiene que cambiar y por qué llegaste a estos niveles de comprensión o de conclusión de que era necesario unir estas 2 partes para un mejor efecto terapéutico. Es tétrico, la palabra es tétrico, es un proceso lento y digamos, yo pienso que la gente cuando tiene malas experiencias con su vida
con sus hijos, con sus familiares, con sus más queridos, ¿cierto? Ellos empiezan a reflexionar. Ellos necesitan un empujón de una u otra forma para recapacitar. Algo que le duele mucho. ¿Ya? Yo pienso que todos nosotros somos, algo siempre nos duele, algo. Pero cuando dominas prácticamente tus impulsos, ¿ya? Por bien o por mal, ¿no? Llegas a un nivel de equilibrio, ¿no? Yo siempre digo a la gente, a mis alumnos, por ejemplo, digo, el día de mañana, cuando tú realmente ya no te vale la pena si te mueres mañana o no te mueres mañana, ¿cierto? ¿Ya? Y estás sobre esto, ¿ya? O tú haces la vida para una persona que tú quieres mucho, ¿ya? Lograste ese escalafón de amor, ¿ya? Eso es el amor. Y mientras tanto que no sabes qué es eso, ¿cierto? ¿Ya? Estás prácticamente, digamos, en la espera. Y tienes que trabajar en ti mismo, ¿ya? Porque tú mismo puedes autocurarte con el amor. Tú mismo, ¿ya? Tú tienes que saber qué es, ¿ya? Cuando la gente tiene un cáncer, conectada, hay mucha gente acá, y yo te una y otra, digan, tú crees que estoy mucho mejor, que no sé qué. El día de mañana, cuando usted ya quiere morir, aunque usted no está en un punto para morir realmente, ¿ah? Sabe que usted se va a curar, porque usted ya no le importa. Eso también está en la escritura, igualito, ¿ya? Diga, hay muchas cosas que la escritura es una sabiduría, pues es una sabiduría. Y tiene gente, ese es un teólogo que no es una... No, 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 no. Hay que hacer una rutina de conciencia. Entonces, ahora bien que logra esto, ¿cierto? Realmente logras mucho más. Y más que todo, cuando tú llegas con gente que se iban a morir y tú lo puedes lograr, superar esa cuestión, ¿ya? Y vienen acá con un agradecimiento impresionante. Es impresionante. Lo que pasa con el muchacho, recuerda que hace unos 25 años que no tiene motricidad, etcétera, etcétera, ya. Y así son la gente, realmente. Ellos tienen que procesar esa cuestión mentalmente. Ok. Hay otras preguntitas importantes también abordarlas. Mónica Cantarela pregunta, ¿ha utilizado este tipo de terapia en pacientes psiquiátricos? Claro, claro, claro. Los psiquiátricos normalmente lo manejo en forma Pero para también, tratar patologías orgánicas, ¿no? correcto, Seguramente. sí. Durmiendo, digamos, cuando son esquizofrénicos o, digamos, paranoicos o otro tipo de cosas, me gustaría tratarlas durmiendo. Me le llaman a la hora que sea para que realmente reducimos poco a poco la parte psiquiátrica y queda prácticamente algo queda. No se puede quitar todo, pero digamos con un poquito Yo tengo una paciente en Perú, precisamente. Ella vino acá, después se volvió a Perú y podemos prácticamente lograr, digamos, cambios bastante buenos. Un señor de 77 años. Eso fue prácticamente el último paciente que maneja análisis psiquiátrico. Sí, las patologías psiquiátricas pues son realmente muy complejas Muy complejas. y también desde el punto de vista espiritual, ¿no? Tanto las causas espirituales Correcto. como muchas veces las perturbaciones asociadas que se tienen. Entonces, seguramente estos campos vibracionales generan un fortalecimiento del sistema nervioso un reacomodamiento, un mejoramiento en la transmisión, digamos, de la información a través de los neurotransmisores, porque como el sistema nervioso absorbe muy bien estas energías, seguramente hacen mejorías en ciertos porcentajes, ¿no? Aquí hay otra persona que siempre nos acompaña en virtualmente en nuestro auditorio aquí en la Colombia, Daily Wesley. Ella pregunta, ¿piensa en algo en especial cuando hace su terapia? Por ejemplo, ora, o piensa en algo especial. No, absolutamente nada. Yo la mente completa en blanco. Exacto. Esa pregunta es muy interesante porque precisamente es una de las particularidades, ¿no? El doctor Finta cuando hace la terapéutica, él no está pensando en enviar la energía, en hacer esto. Inclusive, conocimos su consultorio particular donde hay varios cuartos llenos de camillas y las personas cuando llegan y se acuestan, a veces el doctor Frinta ni siquiera sabe qué tiene, patología que tiene de los pacientes que están acostados.
y sin embargo reciben, digamos, una mejoría. Entonces, eso denota precisamente, y eso más bien fortifica también el hecho de ese equipo espiritual que seguramente trabaja, que lo han percibido algunos pacientes, porque ellos sí saben, digamos, están, digamos, conscientes de las necesidades y de lo que en alguna oportunidad hablábamos, de esos merecimientos, ¿no? Que tienen algunos seres humanos de recibir una curación, una sanación o una mejoría en determinado porcentaje para sus dolores crónicos en un 20, 40, 50, 60%. Ese merecimiento, digamos, de esa mejoría está dado en base a otros factores que no se manejan directamente con la terapia, que no se puede saber, pero de alguna forma ocurren, y entonces digamos, cuando eres tú ese instrumento, digamos, sublime o superior, utilizado por estos equipos frente a este manejo de los campos vibracionales para que otros seres humanos reciban este tipo de medicina energética, ¿no? Entonces, eh, aquí igualmente pregunta Jenny Reyes lo siguiente. El doctor menciona que algo le dice, entre comillas. Quisiera preguntarle si es una voz lo que escucha. No es una voz como nosotros pensamos, una voz. Yo quisiera decir, es algo como una voz, pero no es una voz, es algo, un mensaje que me llega, un impulso informativo. De pronto es eso, un impulso informativo que me dijo, haga tal cosa. Cuando es la primera vez que hizo esto, cosas de dónde vino, ni idea. Me pueden decir muchas cosas y no sé por qué hizo eso, ¿no? Entonces, Es como un proceso intuitivo. es correcto. ¿Sí? Lo mismo es cuando empecé digamos, la virtual. Anestesiar a la persona que está no sé cuántos kilómetros de acá, la muñeca, ¡pum! Ya, y digo, me llegó ahí y ya, funciona. Es, es muy difícil explicar, siempre llega a decir lo que tú dices. Ah, ok. Aquí hay otra paciente que es de FACA, digamos, ha estado, digamos, con nosotros allí también. Ella se llama Luz Miriam Herrera. Ella pregunta, buena noche. Mi pregunta es si el paciente es incrédulo, aún así recibe su terapia y esa persona siente ese bienestar y se lo dice, doctor. Bueno, esa es muy buena pregunta. Por ejemplo, yo puedo engañar a una persona, yo puedo utilizar su mente cuando está dormido y no sabe que estamos haciendo terapia. Eso lo hice, ¿ya? Digamos, o más que una persona psiquiátrica o de compulsivo que no entiende nada de esto, no quiere nada de esto, ¿cierto? Pero la mamá dijo, oiga, por favor, ayúdenme que mi esposo la cuide. Por favor, por favor, por favor. Y hacemos un intento, listo. Cuando usted duerme, me llama. Y fue a las 1 de la mañana, hacemos la terapia. ¿Y cómo se levantó en la mañana? No, maravilloso, era otra persona, ¿no? Es decir, eso pasa. Pero yo digo, pero si yo tengo la voluntad y si tengo la voluntad, él me ayuda, por supuesto. Pero si no tengo la voluntad, puede usurpar prácticamente la mente de él. Sí. Ok, entonces sería importante que nos comentaras, digamos, porque hay preguntas así, digamos, un poco más directas en relación a la terapia y a si, digamos, eh, les gustaría, digamos, tener, digamos, cercanía a una terapia de sanación, cómo comunicarse, digamos, con el doctor Frinta. Entonces, para que tú les comentes en este momento es decir, cuáles son estas fuentes de información que tú tienes, por ejemplo, la página web, eh, La digamos. página web es un poquito triste, ¿no? Más que todo yo tengo ahorita, digamos, yo tengo un programa para en YouTube, ¿ya? Terapia Frinta, y todos los, digamos, manejos que hicieron a nivel nacional e internacional en los últimos 25 años. Se va encontrando también la parte de la anestesia sin anestesia, esa cirugía sin anestesia, se va encontrando con Telemundo. Esa fue también
visto de New York hasta Los Ángeles en el año 94, creo que, ¿no? Entonces, O sea, una de las formas, digamos, de obtener más información de tu terapia es en un canal de YouTube, ¿sí? YouTube Terapia Frinta. Entonces, por YouTube buscan terapia Frinta y ahí van a encontrar, pues, varias de las informaciones que se han tocado acá con más detalle y para poder, digamos, tener una información más directa de la terapia, de los casos y también cómo comunicarse con los doctores. Yo quisiera decir, Fabio, una cosa muy importante. Yo pienso, cuando la gente está en situaciones muy graves en las clínicas, puede ser por un accidente, un trauma craneoencefálico, ¿ya? Para restituir propiamente el tejido, la morfología del cerebro, necesito trabajar en los primeros 15 días, porque el cerebro es muy delicado, ¿cierto? Digamos, se reestructura o se atrofia, mejor dicho, ¿cierto? Y se vuelve líquido después prácticamente una absolutamente nada, ¿cierto? Entonces necesito el trabajo directamente hacerlo, por este lado. Todo lo que es trombos, a nivel coronarios o periféricos, pulmonar, lo que es el COVID ahorita. COVID muy importante, por favor, cuando me llaman, aunque no tenemos oxígeno acá, ¿cierto? Yo mezclo mi terapia con una estándar europeo y hindú en este momento. Me va muy bien, en 4 días la gente sale a la casa. Cuando está en la clínica, ojalá no vayan ni siquiera a la clínica, me llaman directamente a la casa. Los medicamentos que se manejamos ahí en Europa son diferentes que manejan acá. Entonces, yo pienso que es muy importante esa parte, más que en este momento con el COVID. Bueno, amputación, evitar amputaciones, lógicamente, con muchísimo gusto aquí hacemos lo que se puede hacer. Eso más que todo la parte grave, ¿no? Grave, grave. Bueno, muy bien. Yo creo que vamos a ir concluyendo. Entonces, queremos realmente agradecerle al doctor Wilhelm Johannes Frinta por su presencia en el día de hoy. Hemos iniciado, digamos, con más de 90 conectados. Posteriormente habían más de 105 conectados de diferentes ciudades de Colombia: Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Madrid, Facatativá, Chía, Zipaquirá, Mosquera, Ibagué, Manizales, de Sogamoso en Boyacá, Santa Marta, aquí en Colombia, y también desde Argentina, Brasil, Canadá, en Ecuador, Guayaquil, en Perú, Lima, en Miami, Nueva York, Estados Unidos, Santiago de Chile, República Dominicana, eh, Tlaxcala, México, Panamá y Venezuela. Y también desde Valledupar y Puerto Rico. Entonces, agradecemos a todos los Una que han cosita, estado presentes en este un segundo. auditorio. Un segundo. Por favor, cuando usted no cree en la terapia, pero que usted es un familiar que usted quiere mucho, ¿ya? Y está muy mal, agacha la cabeza que no cree, pero yo le voy a mostrar que sí va a creer con eso. Es muy importante esa parte. Sí. Y bueno, comentar que pues el doctor Frinta ahora en esta época de pandemia ha transformado su terapia presencial, obviamente, a esta terapia a través de medios virtuales que también eh, hay muchas explicaciones que nos permiten comprender cómo, obviamente, funciona, porque sabemos dentro del campo espírita que las oraciones, las vibraciones a distancia son terapéuticas realmente muy valiosas y que favorecen la salud de los seres humanos. Ahora, cuando el doctor Frinta las hace de esta forma, obviamente es una potencialización de sus campos vibratorios y que a distancia llegan a tener el efecto terapéutico que se está buscando, ¿no? Entonces, en nombre de la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, realmente le agradecemos, doctor Frinta, por disponer de su tiempo para esta conferencia, entrevista, que esperamos haya sido de agrado para todos y poder, digamos, conocer un poco más
a través de su información que tiene en el canal de YouTube, Terapia Frinta, para los que deseen profundizar un poco más, ¿no? Y a través de allí se pueden entonces conectar con él, ¿no? Entonces, la AMI Colombia les desea una feliz noche para todos. Doctor Frinta, muchas gracias. Si quiere dar un saludo final para todos. Fabio, mil y mil gracias por la invitación. De verdad, era muy importante para, digamos, esclarecer ciertas cosas para el público. Para mí no es importante que la gente ahorita me voy a ganarme la plata con las terapias para salvar las vidas. Para mí es más importante para que la gente se acerque un poquito a lo que llamamos a Dios. Realmente, Dios es el que nos da las facilidades. Entonces, eso no es digamos, una palabra tonta, simplemente yo siento eso todos los días y para mí es muy importante que la gente vibra en esa forma. Yo pienso que cuando logramos entender un poquito el trasfondo que es acercándose a Dios realmente diariamente, vamos a solamente aprovechar cosas buenas. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Fabio, mil gracias. Así es, muchas gracias, Doctor Frinta. Y ahora que hablabas de Dios, precisamente nos hiciste acordar de un libro que fue publicado en Estados Unidos que se llama Dios, Fe y Salud. El doctor Jeff Levine, un epidemiólogo muy reconocido en Estados Unidos, publica esta obra donde hace esa asociación entre Dios, la fe y la salud, algo realmente muy importante donde sustenta científicamente estas asociaciones que hoy día se están aplicando y se comprenden cada vez mejor dentro del campo de la salud. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes. Les deseamos una feliz noche y nos vemos en 8 días. Tenemos otro invitado especial, el doctor Carlos Delgado, que nos acompañará con el tema El cerebro invisible. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias.